Conversamos esta noche con la doctora Eliani Mejía, cardióloga, electrofisióloga, justamente sobre las muertes súbitas que hemos tenido en los últimos días y que han consternado al país. Doctora, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, ¿cómo estás, Yulisa? Muchísimas gracias por tenerme aquí para abordar un tema tan importante como es la muerte súbita en pacientes jóvenes, que es algo que preocupa grandemente a nuestra sociedad. Hemos tenido varias muertes de jóvenes que tienen coincidencias que tal vez han sido fatales. Muy jóvenes, todos en el rango de los 20 hasta 25 años, muchachos en el pleno inicio tal vez de su vida profesional, de su vida personal. Ninguno tenía reportados antecedentes cardiópatas. Sus familias no reportaron que pasaban por ningún proceso ni infeccioso ni de enfermedad alguna que podría servir de referencia. Y a la sociedad le ha chocado sobremanera que en una misma semana 3, 4 jóvenes de 20 y tantos años hayan muerto prácticamente o aparentemente de la misma manera. Esto de la muerte súbita, ¿qué es, doctora? Sí, gracias por llamarle ese término, porque lo primero es terminología. No es lo mismo infarto que muerte súbita, ¿verdad? La muerte súbita es la forma correcta de llamarle a estos eventos que son, así como lo llamas, catastróficos, ¿verdad? Mucha gente dice, ese joven murió de infarto, pero realmente debemos de llamarle por su término. Es una muerte súbita en un paciente aparentemente sano, que no tenía ninguna enfermedad. Y es importante llamarle ese término porque abrimos un abanico de diagnósticos diferenciales posibles, importantes, ya que tienen implicaciones en la familia y en sus familiares de primer grado. Entonces, en estos pacientes, cuando vemos pacientes muy jóvenes, menores de 35 años de edad, hay que pensar en otras patologías, ya sea genéticas, hereditarias, pero hay que hacer una investigación importante tanto del paciente, ¿okay?, como este paciente que sufrió el evento, así como sus familiares de primer grado. Y nosotros como sociedad, tanto la Sociedad de Cardiología como los electrofisiólogos, hacemos un énfasis en lo que es la autopsia de estos pacientes, porque hay que investigar la causa puntual de estos eventos. Cuando una persona recibe la noticia, un padre va y toca la puerta de la habitación de su hijo a las 6 de la mañana y descubre que no despierta. Probablemente eso es algo que nunca va a olvidar. Totalmente. Y de lo que no se pueda recuperar. Y no sabemos nosotros y no queremos saber tampoco si por la mente de ese papá o de esa mamá pasa la idea de buscar la causa por la que murió su hijo. ¿Cómo se puede determinar, doctora, que fue realmente un infarto? Aunque todo el que muere durmiendo, la gente dice que murió de un infarto. Así es. ¿Se puede decir ciertamente que todas estas muertes corresponden a temas cardiológicos? Se sabe que si el corazón deja de latir, bueno, pues muere. Totalmente. Pero, ¿Pero por qué? ¿Puede ser esa la causa o esa puede ser la consecuencia, doctora? Arrójenos un poco de luz. Excelente pregunta. Sí, realmente es catastrófico para los padres. De hecho, es algo que inimaginable, ¿verdad?, para un padre enfrentar una situación de este tipo. Sin embargo, debemos de proveer las herramientas suficientes para ese familiar de primer grado que tiene un evento de ese tipo, ayudar a buscar respuestas, ¿ok? Cuando hablamos, puede ser la causa número 1 en pacientes jóvenes de muerte súbita son arritmias, ¿ok? Y en pacientes menores de 35 años generalmente no es infarto, ¿ok? Cuando llamamos infarto hablamos del paciente típico que tiene una placa aterosclerótica por colesterol que ocluye el paso de sangre y por ende muere de forma súbita. En pacientes muy jóvenes, vamos a llamarles 35, 40 años, puede ser una causa, pero en pacientes más jóvenes de ahí, menos de 30 años de edad, hay que pensar en otras causas hereditarias, en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, que es el corazón grueso, que estas se heredan de forma dominante, también lo que le llamamos las canelopatías, y esos son clásicamente pacientes que mueren de forma súbita en el sueño o en el ejercicio, y estas son cosas que también se heredan. Entonces, por eso le hablamos abrir el abanico de posibilidades para ver un diagnóstico diferencial que nos permita identificar una causa para hacer lo que le llamamos un screening en cascada, para así ayudar a los familiares de primer grado a
ver una enfermedad tal vez no descrita y no diagnosticada en estos pacientes anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Ajá. Usted ha descrito personas que tienen oclusiones, otros que correcto. tienen cardiopatías que no sabían, algunas pueden ser congénitas, y que los que mueren en sueño o haciendo ejercicio se diferencian un poco de los demás. ¿Cómo se establece esa diferencia, doctora? Para los padres es exactamente lo mismo, tal vez. Así es, así es. Sí, nosotros mediante screening familiares establecemos esa diferencia y más importante, la historia familiar. Todo paciente que tiene una historia familiar de alguien de primer grado que haya muerto de forma inesperada debe de chequearse. Y eso se establece con cuestionarios. ¿Todos los familiares de una persona familiares que tiene muerte repentina sin razones aparentes debe tener una revisión? Por obligación, y está en las guías de manejo tanto americanas como europeas, y eso es indicación 1A. O sea, Todos. los padres de todos estos niños Correcto. o jóvenes, los hermanos de estos jóvenes deberían tener una revisión médica. Correcto. Y ahí es donde nosotros podemos identificar causas aparentes, ya que algunas de estas enfermedades son heredadas. Como me decías, ¿cuál es la diferencia, verdad? Hablando del corazón, hablamos de la bomba, es la bomba que nos nutre y lleva sangre a todo el cuerpo. Tenemos la parte mecánica, que es la parte del músculo, que es la bomba importante, y ese músculo puede tener enfermedades, y ese músculo puede tener un músculo débil, y es lo que le llamamos cardiomiopatías, ¿ok? Y pueden ser dilatadas, el músculo se pone grande, o hipertróficas muy gruesas, y esos son enfermedades hereditarias, no necesariamente tienen que ver con problemas de flujo sanguíneo, como es el típico infarto. Entonces, esas patologías que son hereditarias y potencialmente familiares se pueden identificar en un screening familiar y potencialmente evitar sucesos en otros familiares. En países más viejos que nosotros, más organizados por el tiempo que han transcurrido y ya con data más precisa, donde la medicina social se aborda y se obliga de forma mandatoria a hacer autopsias de estos eventos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a esa familia, tal vez no al paciente en sí, pero sí a la familia, para investigar el por qué sucedió. Y esto es muy importante, el screening de los pacientes o identificar síntomas. ¿Es posible que los jóvenes que mueren de una manera súbita, dormidos, estando quizás en hasta poca actividad, hayan reflejado síntomas que no hayan advertido como importantes? Sí, en algunos casos es posible. Sin embargo, hay algunas enfermedades que no presentan muchos síntomas, y eso es lo interesante, curioso, y lo que como sociedad nos obliga a investigar más. Hay algunas de estas patologías que se asocian con muerte súbita que presentan muy pocos síntomas o casi ninguno, y tal vez el primer evento puede ser este. O sea, pueden morir en el primer evento. Así es, así es. Es por eso es dramático, es muy traumático y muchas implicaciones para la sociedad, ¿verdad? Es por eso que hay que educar, en el sentido de que tienes a un joven que vaya a su pediatra, que se evalúe con su pediatra. Generalmente cuando tenemos pacientes preadolescentes, menos de 18 años, van a sus chequeos regulares en pediatría. Y estos pacientes se pueden identificar mediante examen físico, cuestionamientos, signos de alarma. Signos de alarma no solo personales, sino también familiares, que nos lleven a una investigación más exhaustiva de ese paciente o de su familia. Hay algunas otras patologías en las cuales los síntomas son más evidentes y hay que escuchar. Siempre le digo a mis pacientes, debemos de escuchar nuestro cuerpo, debemos de escuchar las señales y signos de alarma que pueden venir desde me mareé mientras hacía esto, estaba haciendo ejercicio y me mareé o me desmayé. Esos no son síntomas sutiles, son cosas que requieren investigación para descartar enfermedades estructurales del corazón o algunas que no son estructurales, y esos nos llevan a una cascada de pruebas para ese paciente. Cuando estamos hablando de síntomas de un lado y de otro,
usted ha dicho pueden marearse, pueden sentir algún tipo de dolor en el pecho. Algunas personas han manifestado que cuando hacen ejercicio o haciendo ejercicio han sentido los primeros síntomas y que sienten un dolor apremiante en el pecho, que se le bloquea la respiración, que tienen que ponerse de rodillas, estando tal vez corriendo generalmente. ¿Qué indica un síntoma como este? Sí. Mira, el ejercicio en particular, el ejercicio es bueno, no queremos enfatizar o poner un label sobre el ejercicio es excelente. El problema con el ejercicio y los pacientes es que muchas veces no se han chequeado, ¿okay? Y ese paciente que se somete a un ejercicio, que es estrés para nuestro cuerpo, el ejercicio aumenta nuestro gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y vasodilata, ¿okay? Lo que hace esto que pone el corazón en estrés. Si tenemos un corazón sano, pues perfecto, se va a provocar lo que es el remodelamiento típico de un corazón atleta. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene enfermedades no previamente diagnosticadas y lo sometemos a un estrés importante, pues ese paciente puede tener síntomas y eventos. Esos síntomas pueden ir desde palpitaciones o arritmias sostenidas, que el paciente lo siente, asociados o no con mareos o dolor de pecho. Y esos son los pacientes que definitivamente deben de poner un alto y chequearse. Ahora bien, ¿qué es lo que sugerimos como sociedad y qué es lo que sugerimos? Todo adulto debe de chequearse, ¿verdad? Todo adulto, independientemente, el screening, saber tus valores, conocer tu presión arterial, conocer cómo está tu colesterol, ¿verdad? Conocer cómo están los factores de riesgo familiares y personales. Cada quien viene con una carga genética distinta y esos pacientes vamos a ser más rígidos o menos que otros. No existe un plan para todos igual, cada persona es individual y es por eso que exhortamos a todo el mundo que debe de conocerse, debe de conocer esos signos de alarma y irse a chequear, porque muchas de estas enfermedades pueden ser prevenibles, pero hay que investigarlas a fondo. Doctora, ¿usted recomienda que a algunos niños o a todos nuestros niños a cierta edad o no se le haga una revisión cardiológica anual? Si nos vamos a las guías de manejo, porque cuando hablamos de recomendaciones a toda la sociedad y epidemiológica viene con un costo social, ¿verdad? No todos requieren evaluación para los niños cardiológica obligatoria. Ahora bien, su pediatra debe de chequearlo con cierta frecuencia, ¿verdad? Si hay síntomas o signos de alguna enfermedad, ya sea un soplo, o si el niño se me desmayó, o si tengo algún antecedente familiar, pues definitivamente ese pediatra lo refiere a un cardiólogo pediatra, en donde se hacen estudios del lugar. Entre esos vienen un electrocardiograma y un ecocardiograma, son los más básicos, que nos ayudarán a discernir si el paciente tiene alguna enfermedad de base, ya sea estructural o no. Y de ahí pues seguimos con investigaciones más a fondo. Pero en la generalidad de la población, no a todos los niños les recomendamos ver un cardiólogo, a menos que ese niño presente una historia familiar importante o su pediatra haya identificado. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Debe de tener un médico. Debe de tener un médico regular que lo evalúe. De la misma forma los adultos. En los adultos es un poquito diferente. En los adultos ya sí recomendamos por las guías de manejo y por las enfermedades tan prevalentes que tenemos, chequeos anuales con cardiología. ¿A partir de qué edad? A partir de la adultez, generalmente 21 años. 21. 21 años. Sin embargo, recomendamos menos edad para pacientes que hayan tenido enfermedades familiares o eventos cardiovasculares. Por ejemplo, una enfermedad cardiovascular que tal vez no tenga muchos síntomas, mucha trascendencia, o que no haya habido en la familia una situación dramática por una condición cardiópata que se tenga, cualquier prolapso o cualquier situación. Sí. Usted conoce más que yo. Claro. Cualquiera que no haya generado ni un comienzo de infarto, ni una necesidad de intervención, aún así, se debe de revisar la familia cuando tiene una persona con una cardiopatía que no le ha generado ningún problema. En general sí, en general todo adulto debe de chequearse.
todo adulto por otras enfermedades, aunque no tengan ningún problema. Por ejemplo, los prolapsos que me dijiste. Los prolapsos vienen desde benignos hasta una variante maligna, bien infrecuente, pero existe, ¿ok? Entonces, todo depende de la sintomatología y la severidad de los mismos. Podemos tener prolapsos muy benignos, que no nos dicen nada, como otros que van avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y esos son los pacientes que requieren un seguimiento mayor. Todo adulto, y quiero generalizar, todo adulto debe de chequearse, porque tenemos patologías prevalentes y prevenibles por completos, hipertensión, hipercolesterolemia, y estas son enfermedades que llevan a infarto agudo de miocardio y por ende a otras enfermedades, tanto como arritmias, fibrilación auricular, accidentes cerebrovasculares. Entonces, esto es prevenible. Y siempre algunos pacientes míos me habrán escuchado y dicen, qué bueno que te conocí ahora, estás en el punto perfecto para cambiar la dirección de tu vida. Muchos pacientes esperan muy tarde, entonces estamos lidiando con las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos exhortando cuando vemos todos estos casos? Simplemente a la prevención, hacer screening de todo adulto que necesite un seguimiento y una valoración cardiovascular. Obviamente, como me dices, pacientes que ya tienen patologías potencialmente heredadas, las valvulopatías, hay algunas de ellas que tienen mucha flexibilidad en las válvulas que pueden ser potencialmente heredadas y esas deben de darse seguimiento. Las patologías cardiomiopatías tanto dilatadas como hipertróficas se heredan. Entonces, si tengo un familiar, eso empieza antes, desde pediatría, ¿verdad? Desde el paciente joven, a darse seguimiento a ese niño que tiene una enfermedad que lo predispone a tener eventos cardiovasculares. Y ciertamente la tecnología ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, la cardiología ha avanzado mucho y tenemos muchas formas de intervenir a ese individuo para cambiar el curso y la historia natural de esa enfermedad, no solo de él, sino de su familia, ¿okay? Y eso es importante. La gente ha escrito, cuando hemos publicado las informaciones de estas muertes súbitas hasta el momento, que eso, entre los comentarios de los seguidores de CDN, muchos han dicho, eso es la vacuna. Sí, sí. ¿Para qué se puso la vacuna? Lo hemos dicho que la vacuna está matando gente. Eso han comentado debajo de las noticias. No quiero que se vaya sin responderle a esas personas que entienden que la vacuna contra el COVID es lo que está causando todas estas muertes, supuestamente por cardiopatía. No sabemos si una autopsia. Ahí es donde vamos, ¿verdad? Ahí es donde vamos. Sí, he visto todos esos comentarios, al igual que tú, y mis pacientes me han cuestionado sobre el tema. Generalmente, vamos a decir, no tenemos data para decir que las vacunas son las que sustentan esto. Cuando hablamos de causalidad, necesitamos estudios profundos para nosotros entender el por qué se produjo una muerte, ¿verdad? En estos casos que recientemente tenemos, no tenemos data, no tenemos ni siquiera evidencia del por qué sucedió. No podemos decir, asumimos que fue un evento cardiovascular, pero es por eso que enfatizamos tanto en hacer los diagnósticos post-mortem, en las autopsias obligatorias, para identificar y entonces así hablar con sustento. ¿Qué pasa con la vacuna, verdad? Hablamos desde el punto, y eso se lo digo a todos mis pacientes, hace años tenemos virus que afectan el corazón, ¿verdad? El Coxsackie-B es un virus muy conocido, sin embargo afectan no toda la población, son virus que vienen por etapas, por tiempos y se asocian con miocarditis, se asocian con enfermedades cardíacas, que es inflamación del corazón. El COVID-19, pues, afectó a la población mundial completa. Por ende, ese porcentaje, aunque es poquito, es mucho. Y vas a conocer siempre a alguien que haya tenido esa enfermedad. Es por ende que vimos más enfermedades cardiovasculares durante esa pandemia que afectó al mundo completo. La vacuna en sí del COVID tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, riesgos y beneficios. Todos nos pusimos la vacuna. Y algunas de estas vacunas que tienen un mecanismo de acción distinto basado en el RNA mensajero, se han asociado con patologías cardiovasculares. Sin embargo, todo en la vida es balance-beneficio. El beneficio que obtuvimos con la vacuna fue mucho mayor que el riesgo que tuvimos para el porcentaje de riesgo, pero sí se han asociado algunas de ellas en estudios y en registros con eventos tanto tromboembólicos, eventos coronarios como miocarditis. Pero la data no sustenta que todos estos eventos se han dado por la vacuna. O sea que no tenemos estudios que avalen y tampoco en estos casos en particular hemos diagnosticado una causa específica que provoque esto. La vacuna fue buena, ¿ok? De hecho,
ya no tenemos los hospitales llenos de pacientes con neumonía, ¿verdad? Pues entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que tuvimos un beneficio, ¿ok? Bueno, doctora, gracias. Le agradezco su tiempo. Espero que pueda venir todas las semanas y darle consejitos a la gente para mejorar su condición de salud cardíaca y cardiovascular. Y que a propósito de esto, la gente pueda verlo como el inicio de algo que se puede aprender. Hay que aprender a cuidarse y hay que aprender, como usted ha dicho, a leer el cuerpo, a escuchar lo que el cuerpo dice y a ir a una consulta médica a tiempo. Bueno, excelente. Siempre y cuando podamos educar e informar, creo que es la herramienta más importante. Un paciente educado es un paciente conocedor, es un paciente que va a tener mejores resultados, no solo él, sino toda su familia. O sea que si podemos educar cada poquito más, pues para mí un placer. Gracias a la doctora Sí. Eliani